y vamos a conversar con el licenciado Ernesto Herrera Novelo. Él es el secretario de Fomento Económico y del Trabajo. Muy buena tarde, Ernesto, bienvenido. Buenas tardes, José Luis, gracias por la invitación y la oportunidad de comunicar en tu programa. Hemos estado conversando con nuestro público acerca de cómo un gobierno estatal cierra tambor batiente. Decíamos que en otras partes del país, una vez que empieza el tema de la entrega-recepción, muchos gobernadores, gobernadoras bajan la cortina y prácticamente se dedican a patear el balón, diríamos, en este argot popular. Pero ustedes tienen todavía mucha cuerda por delante, quedan pendientes convenios, contratos, inauguraciones, aperturas, estrechar lazos internacionales, etcétera. ¿Cómo podríamos conversar de este tema? José Luis, pues la verdad es algo que es una instrucción para todo el equipo. El gobernador tú lo ves muy activo, trabajando. Nosotros en consecuencia tenemos que seguir con una agenda. En la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo, pues estamos conscientes que la economía no se detiene y mucho menos la generación de empleos. Es por eso que todavía el día de ayer, si ustedes pudieron cubrirlo, se inauguró una nueva planta del sector automotriz en el estado de Yucatán, específicamente en el municipio de Umami. Una inversión de más de 250 millones de pesos, más de 250 empleos formales directos, 650 indirectos, de una planta que trabaja directamente para Volkswagen, reubicándose de Puebla en Yucatán, para poder surtir la misma planta de Puebla de Volkswagen y también la de Chattanooga en los Estados Unidos. La nueva frontera con Estados Unidos es Yucatán. Y eso se está demostrando ya con hechos. Y bueno, aquí pueden jugar todos, es decir, tanto yucatecos que por tradición, como el caso de la familia Bimeri en aires acondicionados, así como muchos otros yucatecos pueden jugar en estas que ya son grandes ligas, sí, de la inversión pública. Empresas privada. Yucatecas como AirTemp, de don Jorge Javiva Bimeri y su familia, están generando ya miles de empleos en el estado de Yucatán. Y eso se agradece porque en tiempos como los actuales, la reubicación, relocalización de fábricas por el sector aeroespacial, automotriz, es un hecho en Yucatán. Ya incluso él maneja diferentes marcas de autos, tractores como los Caterpillar, como los John Deere, en donde para los climas fríos hacen las calefacciones y para los climas calientes los aires acondicionados. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la educación está dando resultados en nuestro estado. Otras empresas transnacionales como Bepensa, que ya no solamente conocida marca de refrescos, sino sector financiero, sector inmobiliario, los famosos Build to Suit, que es fabricar completamente complejos industriales y rentarlos para la industria del nearshoring, eso ya pasa en Yucatán. O sea, ver la presencia de Leoni, ver la presencia de Juchiyama, ver la presencia de Amazon, de Mercado Libre, que todos ellos bajo los modelos de Build to Suit ya están trabajando. ¿Qué es? Te construyo la planta como tú quieres y me pagas una renta. Todo ese tipo de negocios ya se están generando en nuestro estado y capitales yucatecos como los de Inmobilia, por ejemplo, que trasciende ya no solo Yucatán, sino a España, hacia islas que están en el Caribe, con desarrollos inmobiliarios de primer mundo. Los yucatecos ya levantaron la mano, están diciendo estoy presente y lo más importante, están generando empleos para las yucatecas y los yucatecos. Quiero jugar. ¿Cuál ha sido el factor, decíamos, según la mirada de Andrés Oppenheimer, que es un periodista internacional, quien ha ponderado el tema educativo en toda América? ¿Qué hace la diferencia entre un Yucatán, un Nuevo León, un Yucatán, incluso un Guatemala, un Honduras o algún otro país? Porque a veces se mide el tema de la competitividad ya no solo entre estados, sino entre países. Sí, mira, ahorita la competencia para poder atraer una empresa de los niveles que estamos hablando ya no se da solo en Yucatán con Campeche o con Sonora o con Durango. Compites con países como los de África del Norte, como los de Europa del Este, como Colombia, como Brasil, y el diferenciador que está llevando a tomar decisiones positivas es la educación dual. Educación. Como bien dice Andrés Oppenheimer,
¿Por qué en América Latina la economía crece al 1 o al 1.5% al año? Y en Asia y en Europa entre el 5 y el 7% al año. ¿Y en Yucatán? Al 7% hace 2 años, al 5% el año pasado. Ya estamos creciendo esos niveles porque la educación se transformó en el estado de Yucatán. Carreras como licenciaturas en ciberseguridad, en sistemas embebidos, robótica, mecatrónica, hoy en el TEC, semiconductores, ingenieros en semiconductores, eléctricos, electromecánicos, todo ese tipo de ingenierías y carreras STEM en Yucatán ya están desde hace varios años. Entonces, al salir los jóvenes con esas habilidades suaves y las habilidades duras que te requieren ese tipo de empresas, pues se vuelve atractivo Yucatán. Y como bien dijo Andrés Oppenheimer, Yucatán ya está creciendo como los países asiáticos y como los europeos en su economía. Recientemente, y fue esta semana, pudimos ver al gobernador Vila hacer una presentación en Palacio Nacional, en donde rendía cuentas, por decirlo de alguna manera, de cómo la economía de Yucatán había crecido 7.3 en el 21, 3.9 en el 22 y en el 23, 5%. Últimos 3 años creciendo a esos niveles. ¿Pero por qué? Porque se le apostó, se invirtió muchísimo dinero en laboratorios de diseño, de innovación, de logística, de manufactura digital en nuestras escuelas públicas. Eso está haciendo la diferencia. Ayer que trajeron esa planta de producción de radiadores y condensadores para toda la gama Volkswagen, pudimos ver a jóvenes egresados de la UTM en ingenierías robóticas trabajando en esas líneas de producción. De aquí mismo. De acá mismo. De la Melitón Salazar, de San José Tecó, de Tizimín, de Valladolid. Sí, de la zona del Penal, San José Tecó, como mencionas. Señor. Lo comento, el hijo de un funcionario que trabaja con nosotros, que vive en esa zona, ya está trabajando en AirTem. ¿Un sueldo aproximado de? Primer sueldo, 15,000 pesos recién egresados. Apenas entrando. Graduándose, ya están. Y lo más importante, que ellos hacen sus prácticas desde la UTM ya en AirTem. Entonces los van formando, agarran las habilidades y cuando se están graduando ya tienen trabajo. Esa es la mejor vinculación que hemos podido hacer. Y nosotros les llamamos el modelo académico. Okay. Último año, ya sea prepa técnica, como un CECITEI o un CONALEP, o ya sea ingenierías como en la Politécnica de Yucatán o como la UTM, tienen la educación dual, se forman y graduándose automáticamente ya tienen trabajo. Inglés. Fundamental. Básico, en cada área. Fundamental la agenda estatal del inglés, eso debe de continuar, se debe de mantener, porque ya vimos que todas esas empresas tecnológicas que están llegando, ya establecidas como Concentrix, Webhelp, Accenture, Softtek, EPAM, todos ellos te piden forzosamente que hables inglés, porque los softwares son en inglés y se atiende diferentes países en esas materias. Desde Yucatán ya estamos exportando servicios tecnológicos de nearshoring. ¿Qué viene para poder mantener este ritmo de crecimiento, para poder otorgar los suficientes empleos de un faltante de aproximadamente 12,000, 10,000? En el sector tecnológico, los de tecnologías de información y comunicación, 12,000. Faltan 12,000 personas capacitadas. Efectivamente, en los siguientes 2 años. Jóvenes que sepan hablar inglés y con habilidades tecnológicas. Exactamente. Tecnológicas. Lo importante también, José Luis, que no está cerrado solo a jóvenes. Personas de 40, 50 años, 60 años que tengan esas habilidades, las empresas los están contratando. Sí. Hemos visto incluso que muchos expatriados de Estados Unidos, de Canadá, entran a trabajar medio tiempo a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque los servicios que se están prestando por el caso de Concentrix y Webhelp, la fintech número 1 de Estados Unidos, desde aquí se atiende. O sea, todos los temas financieros vinculados con esa empresa, existe un módulo de 100 personas aquí, en el Harbor, en donde se prestan esos servicios a distancia. Por eso lo importante de la educación tecnológica, de que tú puedes realizar el trabajo incluso en home office, en tu casa. El tema de ciberseguridad, por citar algo, sí. Jóvenes de Tizimín, de Tecash, de Valladolid, ya están trabajando en ciberseguridad para Accenture desde su casa. O sea, el tema remoto hay que aprovecharlo.
¿Qué retos vienen? La infraestructura, como bien Sí. dices. Hay que llevar a los 106 municipios fibra óptica de muy alta calidad, ya no solo para poder estar revisando tu celular y ¿Quién demás. propicia esto? El Estado, pero a través de la iniciativa privada. Efectivamente. La infraestructura, tú sabes que los estados estamos limitados en presupuesto, pero hay que buscar figuras como concesiones otorgadas a particulares para que ellos hagan la inversión en infraestructura y entonces las empresas se puedan ubicar en donde están las condiciones. Internet, puerto de altura. La fibra óptica de alta velocidad, pero el puerto de altura es urgente empezar ya Hoy. esa ampliación, ya. Es urgente. Viste que ya se anunciaron los polos del bienestar, Sí. uno en Progreso y otro en Mérida, cerca del Parque Científico. Toda la producción de esas empresas que se asienten en esos polos van a salir por Puerto Progreso, con destino a la costa este de los Estados Unidos. Por eso le llaman la frontera. La nueva frontera con los Estados Unidos, Yucatán, Progreso específicamente, estamos a 48 horas de Miami, de Panama City, a 50 horas de Houston, y de verdad que es algo que tenemos que aprovechar. Todo el mercado de Texas podemos usarlo con Galveston y con Puerto de Houston. Semiconductores, ¿qué tarea tenemos? Sí. Poder fabricar, diseñar los chips en el estado, y eso te genera un ecosistema similar al que tiene Costa Rica con Intel. ¿Qué buscamos? Que los 3 estados, y eso ya es pensando en toda la península, Sí. que los 3 estados sean parte de un desarrollo tipo Texas Instrument, por mencionar un nombre, en donde pudieran establecerse aquí en Yucatán en los polos y darle batería con los empleos a los 3 estados de la península. Esas labores no se pueden detener, por eso la infraestructura del puerto de altura es urgente, la infraestructura para los polos tecnológicos es urgente, pero también que los 106 municipios del estado de Yucatán tengan acceso a internet de alta velocidad para que puedan ser parte de este crecimiento y desarrollo que viene para Yucatán en los próximos 6 años. Ustedes desarrollaron el concepto, el proyecto general del puerto de altura. Hoy, ¿en manos de quién está la decisión? Pues mira, por lo que hemos escuchado, la presidenta electa quiere revisar a fondo cómo está el programa. Estamos listos para empezar ya. La realidad, con el recurso. incluso con el recurso ya autorizado por el Congreso, y estamos en espera de que, y es correcto, que se entere, que sepa bien los alcances, para que externe su opinión y poder adelantar. Buenas noticias ese con tema. Claudia con respecto al tema del Tren Maya. Tren Maya, pasaje y sobre todo carga. Carga. Y digo sobre todo carga porque finalmente es la carga la que le va a dar la rentabilidad al tren para que pueda operar. Es correcto, José Luis. Indudablemente el tema de pasajeros es un tema muy respetable, pero el tema de sostener en el tiempo la operación del tren es la carga, como correctamente dices. Poder vincular el corredor transísmico con carga, con todo el circuito del Tren Maya en los 5 estados, le das oportunidad a cada estación de poder albergar alguna fábrica. Un ejemplo, viene la carga de China, todo lo que es el Pacífico, carga de material para la fabricación de aires acondicionados. De aires, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el recorrido? Mira. ¿Y en cuánto tiempo y por qué es más barato producir en Yucatán? Mira, un barco que salga de Beijing más o menos tarda en llegar a Salina Cruz, Oaxaca, 25 días. Ahí puede descargar, montarse en el tren transísmico, que son 300 kilómetros hasta Coatzacoalcos. En esa cintura del país, ¿no? Sí. En ese momento el nodo logístico es Coatzacoalcos, conectarse y entrar al recorrido del Tren Maya. Prácticamente esa carga no se baja, solo se engancha al otro tren. Son 25 horas, imagínate, 25 horas. Hoy, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que ir hasta el Canal de Panamá, recorrer 8,000 kilómetros, gastar en combustible cerca de $1 millón, cruzar, que ese es otro $1 millón, el peaje. Dicen cruzar si hay agua en el canal. Si es que hay agua en el Canal de Panamá. Y posteriormente venir en barco hasta Progreso. Te ahorras 15 días. Entrando por el Golfo y todo el recorrido por el canal de Yucatán, etcétera. En cambio aquí con el tren, bajas las materias primas en Salina Cruz, te montas,
25 horas ya estás en Yucatán, transformas esas materias primas en productos finales y por Puerto Progreso se va al mercado de la costa este y del Golfo. Y es rentable porque existe el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, es decir, el producto chino terminado no puede ingresar al mercado de Estados Unidos. No. Tiene que ser transformado en un porcentaje del... En el caso de automóviles, en un año y medio, 75% de integración del producto en territorio TLC. Exactamente. Entonces, esas son las ventajas competitivas que tenemos ahorita. El famoso nearshoring o relocalización de empresas de Asia y de Europa es precisamente lo que mencionaste, José Luis. Entonces, esas oportunidades no las podemos perder. Pero para esas inversiones necesitamos la infraestructura. Ernesto, para ir cerrando, ¿qué viene en cuanto a inauguraciones y eventos más? ¿Y qué se queda para el gobierno que viene? Mira, afortunadamente la dinámica del Estado continúa. Como hablábamos, se menciona, oye, que se está alentando la economía de México, que tuvo en el primer trimestre el 0.09. Alentar de pausa, no de animar. Pero nosotros, al 7.5. Eso creció el primer trimestre en el sector industrial Yucatán. ¿Qué significa eso? Que las inversiones siguen llegando. Tenemos que seguir mandando un mensaje de tranquilidad, de confianza, de que los siguientes 6 años van a seguir por el mismo camino. Tenemos inversiones que se van a anunciar en 15 días, 4 inversiones muy importantes, fuertes, que les va a tocar ya a la administración nueva ejecutar, pero se les va a poner. ¿Qué necesitamos? Que ellos desde el día 1, cuando entren, no pierdan esa inercia, sigan con esa dinámica, porque lo que estamos dejando da para los siguientes 2 años. Ya a partir del tercero serán las actividades que realicen las nuevas personas en cargos. Puerto de altura, los 2 polos del bienestar. Ahí también hay que meterle una muy buena inversión. Efectivamente. Y está en manos de los concursantes yucatecos también, Efectivamente, ¿no? Es una oportunidad. Ellos pueden hacer los grandes parques. Es una gran oportunidad para los desarrolladores yucatecos invertir en la infraestructura y generar realmente ese círculo virtuoso, que el dinero se mantenga aquí, que la riqueza se genere aquí y, por supuesto, que los empleos finales y definitivos sean para yucatecas y yucatecos, o para la gente que ha decidido adoptar Yucatán como su casa, que tengan la oportunidad de que sus familias se desarrollen aquí. Es decir, Joaquín Díaz Mena, el gobernador electo, empezará de 5.7 o más en cuanto al crecimiento. Exacto. Y de ahí para arriba. Exacto. No hay que parar carro. Al contrario, y como bien dice él, porque lo he escuchado, él quiere que toda la gente del interior del estado tenga los beneficios, siga creciendo la oportunidad de tener seguridad social, y la mejor manera es el empleo. Y con la inversión privada. Acuérdate, José Luis, que los gobiernos no generan empleos, generan condiciones para que los empresarios generen más empleos. Hacia ahí tenemos que ir. Ernesto Herrera Novelo, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y muy buenas tardes a todo el auditorio.